Bienvenidos todos al Café de SEFIP. Sabéis que este es un formato que hemos desarrollado hace poco en el que de una manera como más distendida y más tranquila hablamos de determinados temas que se relacionan mucho con la fisioterapia pediátrica y con la pediatría en general. Y hoy, bueno, es un placer enorme dar la bienvenida a esta sección a Inma Díaz Regañón Amechina, que es fisioterapeuta en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital de Cuidados Laguna, de la Fundación Pía Norte Laguna, y a Sergi Navarro Vilarrubí, que es pediatra experto en cuidados paliativos pediátricos y jefe de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Como digo, es un placer enorme teneros a los dos. Y para empezar, así un poco, sí me gustaría que nos contarais cómo es un poco el día, tanto para un pediatra como para una fisioterapeuta en una unidad de cuidados paliativos pediátricos y especialmente en esta situación de COVID tan complicada para todos. Pues Inma, adelante si quieres. Sí. Bueno, en mi caso yo soy fisioterapeuta, trabajo en la unidad de día de cuidados paliativos pediátricos que tiene la Fundación Pía Norte Laguna. El día a día de estos niños o de esta idea de la unidad es un poco pues, el respiro familiar, intentar que aquellas familias que por ciertas dificultades no pueden acceder a otro tipo de ayudas, pues que vengan aquí los niños, pasen el día, reciban terapias, cuidados, enfermería y un poco pues ayudar a que esas familias pues tengan ese pequeño respiro, tengan esa pequeña ayuda para poder continuar con su vida, continuar con el cuidado del resto de hermanos, volver a la vida laboral, porque y ahí yo creo que lo sabe bien, muchos de estos padres se vuelcan 100% en estos hijos y pierden lo que es toda esa parte laboral y alguno de ellos tiene que incluso dejar de trabajar para poder estar en el cuidado del niño. Es un poco pues intentar esa idea, ¿no? El tema es que, claro, el COVID al final afecta a todos y la unidad actualmente pues permanece cerrada. Llevamos justo un año cerrados y, bueno, pues esto es lo típico, ¿no? Si ellos no vienen, pues vamos a ir nosotros, ¿no? Entonces, un poco acompañados junto con el Niño Jesús, que son siempre con los que trabajamos, con el equipo de Ricardo Martino, pues al final lo que hacemos es, ellos seguimos yendo a aquellos niños que solían acudir a la unidad y lo que estamos ya haciendo ahora es que otros tantos que también están recibiendo cuidados paliativos y que creemos que también puedan ser beneficiosos de terapias, pues estamos acudiendo a sus domicilios, ¿no? Lo bueno de esto es que no solamente nos estamos centrando en fisio, sino estamos empezando a implementar también otro tipo de terapias como es terapia ocupacional o musicoterapia también en domicilio y la verdad que está funcionando muy bien. La idea de la unidad es la unidad de respiro, ¿no? Yo creo que es la esencia y la idea de que volvamos, ¿no? Pero mientras el día a día es ir a la casa, ver cómo están los niños, ver cómo está también la familia, trabajar con ellos, porque al final también yo creo que es una parte importante, que son ellos los que van a estar con el niño las 24 horas, dar esas pautas y trabajar con el niño lo que necesite, ¿no? Desde fisioterapia respiratoria a fisioterapia a nivel osteoarticular, movilizaciones, posicionamientos. Y es un poco el día a día que vamos haciendo, ¿no? Vamos acudiendo a las casas y vamos trabajando con los niños y con la familia, ¿no? Ese es mi caso. Bien. Pues no, bueno, a ver, nosotros como servicio de atención paliativa pediátrica y paciente crónico complejo, pues atendemos cada año pues unos más de, ahora, ¿no? El año pasado fueron 333, o sea, más de 300 niños al año con enfermedades graves que amenazan o limitan su vida y que pues de alguna manera pueden fallecer. De estos pensad que fallecen entre comillas solo, pero hasta también 60 pacientes y dos de cada tres más o menos están en una situación de enfermedad crónica que llamamos avanzada. En esta situación, pues ya sea en estos niños que tienen esta situación avanzada como los otros, la fisioterapia suele ser un punto pues, primordial, ¿no? Como ha dicho también Inma, y que necesitan pues, un soporte también del médico rehabilitador con el que estamos en contacto
y una fisioterapia que, claro, sería ideal que se hiciera ahí donde esté el niño, ¿no? Ya sea, pues las 3 patas que siempre decimos, y que añadiré una, pero las 3 patas que tenemos de referencia son el hospital o el domicilio, ¿no? Y yo creo que en España también, ¿no? En nuestro caso y en otras comunidades estamos trabajando para o como ejemplo en el que trabaja Inma, ¿no? Un recurso más sociosanitario que también permita pues ese respiro en las familias. Y ahí el fisio pues nuevamente pues tiene un papel, en este caso aún más, ¿no? Y esencial. Y bueno, la verdad es que nosotros detectamos muchas necesidades. Es verdad que muchos niños con discapacidad reciben la fisioterapia en el cole, ¿no? En los colegios de educación especial. Y aún así, pues hay otros, pues a lo mejor niños más con un perfil de enfermedades de oncología que lo reciben más en el hospital, ¿no? Pero en nuestro caso, en domicilio, sí que es verdad que con el COVID lo que hemos trabajado con nuestros fisios que tenemos de referencia y los rehabilitadores son cápsulas formativas también para los padres, ¿no? Para que puedan hacer ellos la fisio que no podían recibir en ese momento sus hijos. Y bueno, somos un equipo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y de atención espiritual. Y luego, bueno, tenemos algunos recursos más pequeñitos, pues de farmacia o de fisio, que hacen que podamos dar esta atención que llamamos multidimensional, ¿no? Que es al final como creemos que tiene que ser el modelo, y de hecho es como lo hemos trabajado en clave Sociedad Española de Paliativos Pediátricos, ¿no? De forma conjunta, pues los diferentes equipos que nos dedicamos, tanto sea en Madrid, en Barcelona, como en Almería, como en Palma, todos ir en la misma línea, ¿no? Igual que otros conceptos a lo mejor que trabajamos con los fisioterapeutas y los rehabilitadores, pero bueno, creo que puede ser de interés que hablemos de ello en esta conversación / café, ¿no? Sí, no, a ver, sobre todo es verdad que en mi caso con la mayoría de los niños con los que trabajamos no son perfil oncológico dentro de paliativos, sino lo que tenemos más es prácticamente el 100% son enfermedades raras, parálisis cerebrales, toda afectación neurológica. Entonces, claro, es verdad que la parte, o sea, y muchos de ellos con gran afectación, o sea que muchas veces el trabajo de terapia ocupacional es bastante complicado, salvo a lo mejor sí que trabajamos mucho la parte de ferulaje con la terapeuta ocupacional, pues que sí que trabaja un poco esa parte, ¿no?, de posicionamiento, porque al final hay que pensar también en esa parte, ¿no? Evitar dolores, evitar complicaciones, úlceras, y ahí al final lo que hacemos es como una especie de trabajo en equipo, enfermería, terapia ocupacional, fisio, y vemos qué es lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es importante. Son niños que es verdad que la parte de fisio es la parte primordial, porque ellos, al ser enfermedades tan complicadas, enfermedades tan limitantes, con grandes deformidades, con gran cantidad de medicación, con grandes alteraciones, al final la fisio-respi es lo que yo creo que del 100% que tenemos de los niños, el 80% fisio-respi y el 20% es otro tipo de fisioterapia, porque realmente es lo que más demandan. Pero a veces sale algún niño que dentro de la afectación no está tan afectado, y a lo mejor trabajar con otras terapias, como es una terapia ocupacional, y trabajar cosas tan importantes como es un posicionamiento, un buen trabajo también para los papás, para enseñarles ese manejo también, pues a veces también es importante y es muy necesario el papel. Yo creo que vamos abriéndonos un poco, ¿no? Yo creo que paliativos en general es algo muy desconocido. Es algo que al principio pues era más médico e enfermería, y gracias, yo creo que vamos un poquito introduciendo otras terapias, ¿no? Y yo creo que a medida que vayan pasando y se vaya conociendo un poquito más, que se puedan introduciendo otras terapias, ¿no? No sé aquí vosotros cómo lo hacéis, pero bueno, que yo creo que en general es algo que se hace, o sería la idea principal, ¿no? El poder al final trabajar un poquito entre todos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos muy incorporado este modelo de atención integral que comentas y que comentaba antes también. O sea, que es una parte fundamental, porque obviamente cada uno tiene su visión y su rol, ¿no?, en esta atención, y precisamente estamos hablando de pacientes con una complejidad, pues eso, multidimensional, ¿no? Yo creo que la parte de coordinación, sí, que también es imprescindible y que no sé cómo la gestionáis, Inma, ¿no?
que al final esta complejidad también se traduce luego en una complejidad a la hora de coordinarnos, porque somos muchos profesionales que intentamos dar respuesta a la vez, ¿no? A la vez, digo, en un caso concreto. Sobre todo lo que te decía, ¿no? Que al final, cuando estás en la unidad es fácil, ¿no? Al final, en la propia unidad hay una enfermera, un auxiliar, un médico y siempre intentamos también coordinarnos con la parte del Niño Jesús, que al final también son los que ellos nos derivan a esos niños, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en domicilio, es verdad que con quien tienes que coordinarte no lo tienes tan a mano como son pues como en el hospital, ¿no? En el hospital al final están todos los profesionales en el hospital, ¿no? Y es fácil un poquito esa coordinación. Sin embargo, en domicilio es más complicado porque estás tú en casa y al final luego es el coordinarte posteriormente, ¿no? Pero yo creo que al final eso también enriquece el buscar, ¿no? Ese momento e intentar sí que tú contarles acerca de tus ideas y que ellas también cuenten contigo, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante y a veces es difícil, porque es verdad que todos tenemos nuestro lugar de trabajo y es complicado, pero yo creo que al final sí que se consigue y se logra, y al final yo creo que también es una forma de aprender los unos de los otros, ¿no? Totalmente, sí, sí. Hay un tema también que es el tema del trabajo de las expectativas, que no sé, Inma, cómo lo gestionáis, ¿no? Porque uno cuando... Nosotros antes también, que no sé si me he explicado bien, pero que nosotros llevamos un tanto por ciento de pacientes con enfermedades oncológicas, pero es un tanto por ciento que al final representa un 30% en nuestro caso, ¿no? Y el resto, como dices, el más del 95% son enfermedades minoritarias o eso, ¿no? La que es menos rara, para que nos entendamos, es la parálisis cerebral y obviamente es una enfermedad, ¿no? que es más frecuente, pero tampoco es una situación frecuente en pediatría, afortunadamente. Pero no, yo me refería a ese concepto, ¿no? Que cuando que nos encontramos, ¿no? A lo mejor es más con onco, también, pero bueno, pues después de cirugías o que mandas al paciente o que hacemos la interconsulta de rehabilitación, y si no eres capaz de anticipar y de ajustar las expectativas, uno piensa que va a rehabilitación a rehabilitarse, a mejorar, ¿no? A aumentar sus funciones. Y muchas veces, yo no sé si no sé, ahora te lo diría, lo tendría que revisar, el tema del concepto de rehabilitación inversa, que es un poco en ese sentido como una rehabilitación más paliativa, ¿no? Entendida como pues, de acompañamiento, de control, de mejora de la calidad de vida, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, yo creo que la idea que tiene todo, o sea, y como ocurre con muchos pediatras, ¿no? Los pediatras están para, en cierta manera, cuidar a los niños, ¿no? Y curar a los niños, y cuando entras en paliativos que te enfrentes a otro tipo de cura, ¿no? Que no es cura, sino ese cuidar hasta el final, cambia mucho, y en cambio en el fisio pasa lo mismo. La idea del fisioterapeuta es curar, rehabilitar, mejorar. Entonces, cuando entras en paliativos, hay que coger ese chip que tú dices, ¿no? Esa rehabilitación en reverso, que se llama de... tienes que saber que no vas a curarle, sino lo que hay que plantear es, si ese niño suele tener tantas infecciones respiratorias, pues intentar, no las vamos a eliminar, porque al final por su enfermedad es normal que tenga esas infecciones respiratorias, ¿no? Pues por una acumulación de secreciones, ya sea por un inmovilismo, por un aumento de la medicación, por un estado cognitivo más disminuido, pero vamos a intentar que si en vez de son 30, intentar que sean 10 al año. Entonces, bueno, yo creo que es ir ajustando en función también de cómo, yo creo que además es ir acompañando a las familias, a los niños. Habrá momentos en los que haya terapias que sean totalmente adaptadas a ese niño y que a medida que vaya avanzando la enfermedad vas cambiando, y a veces cambias incluso en cuestión de 2 semanas, cambias todos los objetivos que tenías porque ha habido un punto de inflexión otra vez, ha habido ese punto de inflexión, ha bajado, se ha establecido y de repente volvemos a tener otro punto de inflexión y vuelves a cambiar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces con los padres es complicado porque también a veces pues el acceder a ellos, contarles, porque ellos muchas veces cuando les mandas al fisio, cuando van al fisio piensan igual que todo el mundo, ¿no? Pues mi hijo se va a rehabilitar, se va a curar y le va a quitar todas las secreciones, le va a quitar todo el dolor, se va a poder mover perfectamente, y entonces, bueno, ahí tienes que entrar
poco a poco ir marcándole pues un poco lo que te digo, bueno, si no le vamos a eliminar todo, no vamos a curarle, pero vamos a disminuir, vamos a intentar que ganen calidad de vida y que no sean tanto los problemas, ¿no? Entonces, el para que eso también al principio, sobre todo cuando entran familias en paliativos, es una situación complicada, ¿no? Porque cuando ya llevan un tiempo es más fácil poder explicarles esto, ¿no? Yo creo que al final saben en qué punto está su hijo, saben en dónde están y saben que la terapia que va a recibir es una terapia un poco de mantenimiento y de intentar de control de síntomas. Cuando entran en paliativos, que ya entran en algo que es duro para ellos, que es complicado, el hecho de encima meterles en rehabilitación, que todo el mundo tiene el concepto que tiene, o en fisioterapia, pues al principio es complicado, entonces esa gestión al principio es difícil para nosotros también, porque es, pues al final es meterte en una familia que tiene unas ilusiones, que tiene, ¿no?, unas expectativas, y es complicado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que a poco de ir acompañándoles, ir explicándoles, ir marcando pequeños objetivos, ¿no? Yo creo, a lo mejor vamos a ir viendo y vamos a ir cómo va tirando y ir reacondicionando un poco todos los objetivos e ir viendo, yo creo que al final llegas a ese punto, ¿no? Pero es verdad que los primeros meses es complicado, ¿no? Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Esa parte sí, esa parte de objetivos, ¿no? Que también siempre que hay un antes y un después, un inicio de seguimiento ¿no? Cuando se detecta una necesidad de un servicio como el nuestro, de atención paliativa o de fisioterapia, ¿no?, reversa, la llamáis, sí, ¿no? rehabilitación en reversa. Claro, uno piensa, ostras, no, yo es que no quiero eso, ¿no? Claro, nadie querría tener eso, pero una vez lo tienen, ven que es porque lo necesitan y poco a poco, pues lo que tú dices perfectamente, que como vamos redirigiendo los objetivos, ¿no? En cuanto, pues sí, si es posible, ideal, mejorar la parte funcional, pero si no, el siguiente paso es mejorar el control de síntomas y la calidad de vida, ¿no? Y cuando la familia está ajustado a ese objetivo, ostras, ves que también la familia son los primeros que se unen en pro de ese objetivo y en el que vamos todos juntos, ¿no? Independientemente de que, de que podamos o no frenar la evolución de la enfermedad, que muchas veces, pues en nuestro caso, estamos limitados, ¿no? Sí, además yo creo que en mi caso pasa como a vosotros, ¿no? Supongo que al final el trabajo con la familia es fundamental. Y el ir más o menos a la par para, pues bueno, al final nosotros estamos un rato con ellos, con la familia. En mi caso yo estoy 1 hora o 2 a la semana. Vosotros no sé muy bien el número de visitas que hacéis a domicilio, pero bueno, al final el trabajo con la familia es súper importante también. Entonces... Sí. Y que tiene impacto, ¿no?, en la mejora de los síntomas y también en el bienestar psicoemocional de paciente y familia también, al ser también un momento de poderse cuidar, de poderse, como tú decías, o incluso esa parte de respiro tal como lo tenéis montado ahí en Laguna, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque yo creo que al final paraliza, ¿no?, una familia, la enfermedad de un niño. Y más cuando estás entrando en paliativos, que siempre yo creo que, y eso os habrá pasado a vosotros, ¿no?, el concepto de paliativos siempre es el concepto de mi hijo se va a morir, Sí, asociado, ¿no? Y al final tienes que ir viendo de, bueno, sí, al final yo creo que morir nos vamos a morir todos, ¿no? Pero hay que ir buscando un poco lo que es esa idea de no, hay que ir cuidando, hay que ir viendo, hay que ir paso a paso y ya está. Entonces al final, cuando entran en paliativos y vosotros ahí sois los que estáis los primeros en primera línea para recibirles, yo creo que es un momento muy complicado para la familia. Entonces yo creo que cualquier cosa siempre va a paralizar, va a hacer que sea algo difícil, va a cambiar el estatus familiar, ¿no? Al final el centro es el niño y todos van a girar alrededor del niño, ¿no? Y creo que al final hay que pensar que para que esas familias puedan cuidar bien al niño hay que buscar un momento de respiro y de cuidado y de ver que al final las cosas pueden seguir adelante con ciertos cuidados, ¿no?
Sí, un punto importante, Inma, también, a ver cómo lo ves tú, de la parte de capacitación de las familias para, ¿no? Para hacer también según qué técnicas, según qué fisioterapia. ¿Eso cómo lo veis, cómo lo gestionáis, qué herramientas utilizáis? Yo generalmente sí que intentamos, los papás al final les intentamos enseñar también un poco el manejo de la fisiorespi, sobre todo porque al final, por ejemplo, son pacientes, sobre todo más en la época de COVID nos pasó que tuvimos que durante bastante tiempo no recibieron ningún tipo de terapias estos niños. Entonces, tuvimos la suerte de que previamente sí que habíamos enseñado a los papás, pues intentamos siempre, al igual que en la unidad venían los padres y les enseñaban cuidados de enfermería, cuidados auxiliares, cuidados míos de fisio y tal, pues a domicilio también seguimos haciéndolo un poco pues con la idea de que al final nosotros estamos un rato, estamos un tiempo, es como os puede pasar a vosotros, ¿no? La colocación de una bomba, la colocación de una alimentación con bomba o el manejo de medicación a veces que tienen que colocar a lo mejor los padres, ¿no? O ciertas curas o cosas que al final vosotros estáis un rato, en mi caso pasa lo mismo, yo estoy un rato, entonces sí que intentamos capacitar a los papás de pues enseñarles las técnicas más básicas, pero sí que les puedan mejorar, que les puedan ayudar si es respi, las maniobras básicas de hacerles toser o movilización un poquito de las secreciones. Ellos saben aspirar perfectamente, entonces así luego van a poder aspirar las secreciones a los hijos. Y en el caso de las movilizaciones o de los posicionamientos, ¿no? También el posicionamiento en silla, el posicionamiento en la cama, ¿no? Para evitar complicaciones, evitar úlceras, evitar más rigideces. Entonces sí que intentamos siempre dedicar algún tiempo a ese momento. Si es en domicilio siempre es muchísimo mejor. Al final el domicilio es su entorno, es el entorno en el que ya haces partícipe al padre, a la madre, a los hermanos, si algunos de los hermanos son también tienen una edad en la que puedan colaborar. Por ejemplo, si es aquí en el hospital, pues hacemos lo mismo, pero diciendo a los papás que vengan, hacemos la fisio con su hijo para que ellos aprendan. Entonces, yo creo que es una parte fundamental. Es importante que también los papás sepan manejar a su hijo y sepan manejar la enfermedad de su hijo y los síntomas que tienen, ¿no? Está claro que también estamos hablando de niños, como tú decías, ¿no? Con patología compleja, con bastante alteración. Entonces, está claro que hay ciertas técnicas que tienen que ser aplicadas por profesionales, pero que a veces necesitas también enseñárselo un poco a los padres para intentar que el manejo sea mucho más fácil también para ellos, porque a veces, y vosotros lo habréis visto, se agobian mucho a veces también los padres. Entonces yo creo que si les das esas herramientas de no te agobies, que si pasa esto, le haces esto y va a mejorar o tal, a ellos les da mucha tranquilidad, ¿no? Yo creo que esa parte también les genera mucha paz y sobre todo les da como, bueno, no es tan complicado y podemos seguir, ¿no? Después también yo pienso en la evidencia que existe y que está descrita de que ahora pensando más en la parte de fisiorrespiratoria, ¿no? Pero cómo la fisiorrespiratoria puede mejorar, al menos en adultos, la adherencia al tratamiento, ¿no? También. Y sí. Eso creo que también, ostras, que ya te está demostrando que es un tema multidimensional, ¿no? También todo esto. Sí, no, yo creo que al final siempre es importante porque las patologías respiratorias, y vosotros lo veréis en vuestros niños también, es la causa de fallecimiento más importante de estos peques. Entonces, al final también que podamos ir mejorando eso y que los papás puedan ayudarnos y que al final todo el tratamiento que vayamos haciendo les vaya mejorando, ¿no? Y que si hay que ponerles un broncodilatador previamente a una fisiorespia, una mejora, sea mucho mejor también todo el tratamiento médico. Al final lo que hacemos es siempre, yo creo que es el kit, ¿no? Lo que hablábamos de antes, ¿no? El trabajo en equipo de todos, de médicos, de enfermeras, de fisios y de todos, ¿no? Que al final con una terapia que también mejore la parte médica, ¿no? La parte de tratamiento farmacológico, que al final también yo creo que es importante. Muy bien. Y en vuestro caso, Inma, cuando decías antes, te estoy haciendo muchas preguntas yo,
Cuando antes decías que con la pandemia, ¿no? Habíais, en Sí. vez de que había cerrado, que habíais tenido que, bueno, os habíais reinventado en ir al domicilio, pues tal vez más, ¿no? Al menos nuestra experiencia es que, claro, los fisios que podemos activar para que vayan a domicilio, en nuestro caso, hablo ya del sistema como Sí. está organizado en el territorio de Cataluña. Nos encontramos que, claro, que normalmente van los de adultos, van fisios que están acostumbrados a hacer fisio en adultos. Y que no hay no estamos trabajando con, o sea, para mí está claro que a lo mejor si estás a 200 kilómetros, pues que vaya el fisio especializado de Sant Joan de Déu, ¿no? de nuestro hospital, a 200 kilómetros a hacer una fisio, pues a lo mejor no es tan eficiente como formar al que está a 200 kilómetros y tener un plan conjunto, ¿no? A nivel resumen. Y es un poco en la línea de lo que estamos trabajando. Pero que no sé qué le transmitirías a lo mejor a los fisioterapeutas de adultos o qué herramientas tenéis para capacitar a los fisios de adultos si es que os encontráis con esa necesidad, ¿eh? O a lo mejor no, a lo mejor directamente os lo manejáis vosotras las necesidades que presentan los niños. No sé cómo lo hacéis eso. A ver, ahora mismo, de hecho, de aquí en Laguna, la única que está yendo a domicilio pediátrico soy yo. También es verdad que la capacidad que tenemos ahora mismo de niños es muy poquita. La unidad ya de por sí albergaba entre 8 y 10 niños podíamos albergar. Ahora mismo pues ha habido alguna baja y alguna cosa, pues estamos albergando unos 5 o 6 niños, ¿vale? Claro, a ver, con un poco ese número, ahora mismo pues, puedo manejar yo. También es verdad que hay otras fisioterapeutas que trabajamos también con el Niño Jesús y que trabajamos en conjunto, que son de otras fundaciones. Somos fisioterapeutas un poco especializadas en pediatría y sobre todo especializadas en fisioterapia respiratoria y en especial de pediatría, ¿no? Y alteraciones neurológicas. Y sí que es cierto pues, que al final, ahora mismo, al ser un número tan bajito, pues entre los fisios del Niño Jesús, Fundación Porque Viven, que también trabaja con estos niños, y Laguna, pues más o menos vamos cubriendo esa parte, ¿no? En adultos, ¿qué pasa? Pues que siempre yo creo que les asusta, ¿no? Un poco esa parte, incluso cuando vienen niños que no son tan niños, porque al final en pediatría a veces tenemos niños de 21 años, pero que están dentro del área de pediatría, ¿no? Pues cuando les llevas a lo mejor adultos, pues es complicado y una persona que tiene muy metida la parte de adultos, ¿no? Es complicado hacerle ver la parte de pediatría y sobre todo la parte de paliativos. O sea, yo creo que ya le mezcla, es bastante complejo, ¿no? Yo creo que ya de por sí a la gente le asusta cuando hablas de paliativos. Yo creo que te miran como raro, no sé a ti, pero a mí por lo menos cuando te dices que trabajas en paliativos, te miran raro y te dicen, ¿cómo puedes trabajar allí? Te miran como con lástima. Si encima es gente muy especializada en adultos, quieres trabajar en pediatría les cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, de momento no se me ha dado el caso. De momento los que estamos yendo son gente que sí que estamos especializados en pediatría, especializados en paliativos o hemos trabajado en paliativos, entonces tenemos bastante rodaje. Entonces yo creo que eso. ¿Qué les diría? Pues bueno, es que al final esto es ir conociéndolo, ¿no? Yo creo que a mí me pasaba, yo no entré, o sea, yo cuando entré en pediatría me asusté muchísimo y más cuando entré en paliativos, ¿no? Y porque yo era de trabajar con adultos. Y de repente entré en la unidad de Laguna y no me quedó otra y entré. Y ahora mismo yo hoy por hoy, no sé, en tu caso, no concibo la vida sin estos niños y sin este tipo de pacientes, ¿no? Te das muchos disgustos porque al final cuando vinculas con una familia, vinculas con un niño y hay una pérdida, es complicado y tienes ese pequeño duelo. A lo mejor vosotros que veis tantos niños, no tanto, pero que también lo tendréis, pero en el caso nuestro que quizás el número es más reducido, pues al final es complicado, pero luego es verdad que tiene muchas satisfacciones, yo creo, ¿no? No sé. Eso es lo que también intentamos siempre explicar, ¿no? Todo, o sea, que es un trabajo muy, muy agradecido dentro de que, bueno, que hay situaciones que, pues sí, aceptar que no podemos controlar y que no podemos curar,
pues es difícil. Pero es la realidad y estos niños se benefician de esta atención que estás Claro. comentando, ¿no? Una fisio especializada, un soporte especializado y que cualquiera que vea niños pues tendría que tener una información básica, porque al final los miedos que se tienen a veces son por falta de herramientas para hacer frente a esta situación, ¿no? Y está más que demostrado que si uno aprende pues lo básico, después se puede defender mejor y no sufre tanto, ¿no? Claro, porque a ver, supongo que en tu caso también te pasaría, que al principio a lo mejor pasa que, claro, en tu caso tienes la parte de pediatría que seguro ibas a estar ahí, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes una especialidad y al final vas cambiando, pues es complicado a lo mejor meterlo, ¿no? Entonces es como si a ti ahora mismo te dijeran que te tienes que ir a geriatría. Sí, adultos, exacto, sí, totalmente. Que es verdad que con el COVID seguramente hayáis tenido que a lo mejor a muchos médicos hayan tenido que pasar a ese otro Ha lado. habido muchos pediatras, sí, que les ha pasado eso, sí. Claro, entonces es complicado explicárselo, pero puedes explicar y seguro que a lo mejor puede, de forma puntual, ¿no? De forma temporal, que puedan un poco echar esa mano, ¿no? Pero yo creo que al final la gente que somos pediátricos y somos paliativistas, yo creo que somos gente que lo tenemos muy claro y que te eche lo que te echen, sabes que vas a hacerlo. El resto también, pero es verdad que a lo mejor al principio tienen que ir introduciéndose, ¿no? Poco a poco y ir conociéndolo, pero como nos pasaría a todos cuando nos cambian en de una, lo que es de un área, ¿no? No sé, yo creo que es eso. ¿Vosotros allí en Barcelona habéis tenido muchas complicaciones con esto del COVID y los niños? Bueno, lo que hemos visto también es que, claro, nosotros somos un hospital monográfico de pediatría, entonces ha habido poco movimiento de profesionales, pero lo que sí que hemos visto es que, bueno, que nos ha cambiado la vida a todos y en ese sentido también como servicio nos hemos tenido que repensar en muchos casos y toda la disminución que ha habido de actividad de consultas externas, pues la hemos reconvertido en atención telemática a través de videoconferencias Claro. o de aumento de domicilios, ¿no? Es lo que hemos más así a grosso modo, cambios muy significativos en ese sentido. Claro. Sí, pero claro, la actividad no ha bajado, ¿sabes? Que son en algunos casos, pues puede ser una actividad programada que disminuya o que la gente entonces no quiere que vayas al domicilio. La verdad es que nos lo hemos encontrado poco porque las familias prefieren que vayamos al domicilio, ¿no? Que no que vengan al hospital. Y el hospital también prefiere que estos niños estén en su casa porque es donde mejor están, pero también porque son niños que a lo mejor van traquestomizados, con ventiladores, con nebulizadores y que son también generadores de aerosoles, ¿no? Con todo lo que comporta. No, yo creo que, y sobre todo es eso, ¿no? Que al final son niños que tienen unas patologías muy complejas, son niños muy frágiles y cualquier cosita, pues en ellos es mucho más intenso, ¿no? Entonces, no sé, incluso no sé si en vuestro caso hay, durante toda esta época, incluso que haya podido subir un poco el número de casos en paliativos o que hayáis podido o habéis visto. No, a nivel pediátrico no hemos visto cómo ha afectado el COVID propiamente como enfermedad, ha afectado muy poco, ¿no? a los niños. Es más el repensar todo el sistema y el funcionamiento. Sobre todo lo digo por eso, porque al final el estar en casa, avances de enfermedad. Sí. Bueno, yo creo que son cosas que aún faltan por ver, ¿no? Todo el impacto que ha tenido, pues que por ejemplo pacientes que recibían fisio diaria en el cole no la hayan recibido. O sea, claro. Que eso sí será otra ola, ¿no? De alguna manera del coronavirus. Claro, es que yo creo que al final eso afecta, ¿no? Al final, o sea, en nuestra parte, en la parte de fisio, afecta a nivel de, pues eso, no ha habido coles, no han tenido las terapias en las casas, tal, pero supongo que habrán muchos niños que a lo mejor no estaban dentro de paliativos, pero que al final ha habido mucho descontrol también un poco de la enfermedad y que a lo mejor hayan podido haber esas complicaciones, ¿no? Yo creo que ahora, igual que han pasado con muchas personas mayores, ¿no? Que el hecho de no moverse les ha complicado, les ha generado otras patologías, ¿no? Pues al final yo creo que
eso también es algo que se va a ir viendo, ¿no? Con estos meses un poco, ¿no? Hombre, es verdad que o sea, está, bueno, es un tema de evidencia, ¿no? Científica, que la fisio en los procesos de exacerbación, ¿no? Yo creo que es en donde más clave vemos ese beneficio, porque le mejora pues ya no solo la calidad de vida, sino que le saca de alguna manera de ese proceso, ¿no? En algunos casos, en otros no puedes evitar, y es eso, es hacer una fisio más de confort y de control de síntomas. Sí. Pero yo creo que ahí es un papel fundamental en la mejora de la evolución de estos procesos. Y después está la fisiomotora, que a lo mejor la vemos más pues, en niños pues, con afectación de enfermedades neurológicas, hay enfermedades oncológicas con afectación del sistema nervioso central, ¿no? Pues que nos pueden también, toda la parte de terapeuta ocupacional o de adaptación a las pérdidas que va presentando, que a veces son unas pérdidas muy de instauración muy rápida, ¿no? Y que con mucha dificultad se adaptan a esas pérdidas. Y hablo pues de problemas del lenguaje en niños con tumores de tronco, por ejemplo, ¿no? Bueno, a eso, a problemas de espasticidad y que con el fisio, la parte motora, pues eso, que más allá de recuperar una función que no es el objetivo, es pues también de bienestar y bueno, y por qué no también de poner pequeños objetivos, que a lo mejor eso, pues simplemente pues poder apretar la mano es una forma también de comunicación con la familia, ¿no? Entonces toda esta parte. Sí, yo creo que además siempre el intentar, pues eso, ¿no? El que siempre facilitar a las familias. Yo creo que al final el conjunto que tenemos todos, tanto médicos como enfermeros, como terapeutas en general, de fisios, terapeutas, musicoterapeutas, tal, es siempre, ¿no? Eso de mejorar al niño y mejorar también esa conexión con la familia y también, ¿no? Esa parte importante, ¿no? Yo creo que es la idea que vamos todos y la que todos nos movemos, ¿no? Al final, la importancia del niño y todo su entorno y que al final es el que los van a estar con ellos, ¿no? Y si a ellos les facilita cualquier cosa, ¿no? Que lo que tú decías, que la apriete la mano, que sea una moda de comunicación o el mover la cabeza o el mover el dedo, pues al final yo creo que ahí es beneficio para la familia, beneficio para vosotros que os dan también un feedback, ¿no? Y para nosotros que al final es esa parte que hablábamos de no recuperar, pero sí que un mantenimiento y una estabilidad, ¿no? Creo que sobre todo la conclusión que hemos dicho antes, ¿no? Al final son niños con patología muy compleja, que sabemos que en el caso de fisios, pues aparte de terapias no va a haber una rehabilitación, pero bueno, sobre todo hay que pensar en su calidad de vida, en que el tiempo que aguante y que dure su vida, que sea de la mejor forma posible, que sea de la forma más adecuada para él, con un control de síntomas bueno, que ahí nos unimos con la parte médica y sobre todo un poco la parte de la familia, ¿no? El cuidar de esas familias, el cuidar de su entorno, que va a ser fundamental también para su día a día y para su estado. Y yo creo que es la parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Que entramos en unas familias, entramos a cuidar del niño y de la familia, que yo creo que eso es la parte fundamental. Y ya está, y mejorar la calidad de vida hasta el final de sus días, que es la parte principal de paliativos, ¿no, Jordi? O sea, Sergi, perdón. Sí, totalmente. Yo creo que el fisio tiene un papel que debemos entre todos estandarizar. También, bueno, mira, pues hago también un llamamiento para que los fisios y las fisios os sintáis bienvenidos en la Sociedad Española de Paliativos Pediátricos que tenemos también, que se puede hacer mucho trabajo entre todos para eso, para estandarizar el papel de los y las fisioterapeutas en la atención al niño con necesidades paliativas y situación de cronicidad compleja. Y agradecer también a la Sociedad de Fisio, ¿no? el habernos invitado y haber compartido este espacio. Sí, yo creo que sobre todo eso, que se pierda el miedo, ¿no? a trabajar en paliativos. Yo, por ejemplo, Laguna es un hospital que está orientado todo a pacientes paliativos, adultos y pediátricos,
tenemos fisio en ambos lados, tanto en adultos como en pediatría, y yo creo que es empezar ya que la parte de médicos, yo creo que ya también poco a poco se va dando un poco más a conocer y vamos a seguir, ¿no?, por esa línea de que cada vez los cuidados paliativos sean más conocidos y sean más introducidos en la sociedad, que yo creo que es algo que todavía estamos ahí trabajando. Y en la parte de terapia es lo mismo, ¿no? Intentar que cada vez más sean profesionales de terapia física o de terapia ocupacional, logopedia, lo que sea, siempre introducirse en paliativos, porque al final, bueno, es una especialidad más, como dice Álvaro, y al final yo creo que es importante que nos introduzcamos sin miedo, porque podemos hacer cosas muy chulas aunque sean niños tan malitos o tan complejos, pero yo creo que las cosas chulas que salen de ahí están muy bien.